también tiene más de 100 estudiantes. Me dijo que iban a ver la posibilidad para aperturar, digamos, un Zoom para más de 100 estudiantes. Pero estuve viendo ahí, no encontré no sé si a ustedes les llegó, no encontré el link que me iba a mandar para entrar a esa aplicación del Zoom. Bueno, y entonces tuve que entrar nomás al que yo les envié, ¿no? Pero le limita solamente a 100 estudiantes. Supongo que... Y están justamente 100 acá, supongo que se irá efectivizar para la próxima clase, o no sé cómo queda, porque para el grupo y más bien sí me habilitó, digamos, o me pasa un link para que yo pueda entrar, ¿no? Una vez que se oficialice eso, si nos van a dar, digamos, para los docentes que tienen más de 100 estudiantes, un acceso a Zoom, voy a tener que crear otro link recurrente para las reuniones recurrentes, y supongo que ya no van a tener problemas para ingresar. Bueno, ahora, si a alguien le llegó, bueno, yo estuve revisando y no pillé nada, como le decía, así que estoy nuevamente en el que yo les envié desde un principio, que solamente le permite entrar a 100 personas. Bien, entonces, como también comentarles que los 120 que figuran deben estar inscritos regularmente, por lo tanto, han tenido acceso es decir, los que entraron, han tenido conocimiento de el formulario que les envié, y por lo tanto también han podido enviar su correo, y para tal efecto yo les he enviado la invitación. Si no le llega la invitación es porque su correo tiene algún problema, porque lo que yo hago es copiar el correo que ustedes envían, y a ese correo le paso la invitación. Así que o les llegó, digamos, alguna carpeta, o le llegó al correo no deseado. Tienen que revisar ahí su correo, o directamente entrar al Google y fijarse si ya son parte de carpetas compartidas, ¿no? Bien. Después de esto, entonces, vamos a ver, habíamos quedado entramos ahora a remaches, y vamos a hablar de el cálculo de uniones remachadas. Fíjense bien, remachadas o atornilladas o empernadas, en base a la teoría elemental de la cortadura. Esta básicamente ya definimos cómo es un remache, y también definimos cómo es sus características de un perno.
Cuando yo voy a hacer el diseño de las uniones empernadas o remachadas y son utilizadas, por ejemplo, para unir, aquí tengo un elemento y aquí tengo otro, es decir, digamos que son dos chapas diferentes, aunque pueden ser por lo general del mismo material y diferente espesor. Entonces yo tendría lo siguiente. Es decir, primeramente los preparo y hago los agujeros en la chapa, lo uno y lo posiciono en el lugar donde coincidan los agujeros. Y luego puedo colocar el remache, por ejemplo. Vamos a hacer un poco más. Y este elemento puedo someterlo a la tensión. Ya dijimos, ¿no? El remache tiene una cabeza manufacturada y otra cabeza remachada, cómo se realiza y todo ese detalle. Pero también puedo unir, por ejemplo, estos dos elementos con componentes, como quieran llamarlo. Y este vendría a ser un perno, donde aquí tienen el hilo, o sea, esto digamos es con un remache y esto lo puedo hacer con un perno, para la misma aplicación. Bien, eso es lo que vamos a ver y vamos a describir ahora, por qué hemos puesto como teoría o título resistente, el cálculo resistente de piezas simples, hablando de uniones remachadas, atornilladas o empernadas. Le decía también que se utiliza indistintamente el término tornillo en lugar de perno en muchos libros, y uno dice empernado o atornillado, dice, ¿no? Pero acá necesito que ustedes recuerden los conceptos de algunos esfuerzos, y dice, por ejemplo, podemos escribir que el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada dividido entre el área. El esfuerzo debido a la tensión o debido a la compresión también es igual a la carga aplicada dividido entre el área, donde normalmente cuando habla de esta área lo identifican con la letra S, quiere decir área al corte, y esta área es área a la tensión o área a la compresión. Y aquí van a encontrar conceptos como el esfuerzo máximo cortante, el esfuerzo de diseño, también esto es decir, esfuerzo de diseño al corte, a la tensión o a la compresión,
También está el esfuerzo admisible al corte, el esfuerzo admisible a la tensión o a la compresión. Y bueno, yo me imagino que ustedes han visto mucho en resistencia en materiales y han tenido que ver estos conceptos. Pues ya les decía que ustedes pueden ver las características de los materiales, especialmente del acero, y si ustedes han podido repasar, dice, por ejemplo, una barra de acero redonda, que quiero hacerle una verificación de su resistencia, lo puedo hacer a través de elongación o deformación y aplicándole un esfuerzo. Entonces aquí viene, y esto más o menos tiene esta forma de aquí. Característico de esos materiales en este punto tiene el esfuerzo al punto de cedencia, que se identifica con la letra S sub I, y aquí tiene el esfuerzo último a la tensión. En muchas de las características de los materiales también se habla, como por ejemplo en los pernos, se dice el esfuerzo de prueba, el esfuerzo de rotura. Es decir, ya me indica hasta dónde es su límite, digamos, que puede alcanzar un material. Si yo le sigo aplicando un esfuerzo a la tensión, por ejemplo, lo puedo estirar, se va deformando, y llega a un punto en esta zona, bueno, deben haber creo que está la zona elástica, y luego vienen y tienen la zona plástica. Se los indico porque estos valores de aquí, el S sub I, el S sub U, son valores característicos propios de los materiales, y ustedes los van a encontrar tabulados en tablas o en catálogos de acuerdo a las características de los materiales. También les decía, para que ustedes lo lean y que tienen que leer y conocer cómo se caracteriza a los materiales. A los materiales como el acero se los caracteriza de acuerdo a normas, y tenemos la norma, por ejemplo, ASTM, la norma IC, la norma SAE, para no andar hablando de muchas más como la DIN. Y esas normas me indican cuáles son las características del acero, entendiendo que el acero es una aleación del hierro, el carbón o el carbono y otros componentes. Entonces, el acero, cuando solo está aleado con el con el hierro y el carbón, normalmente se lo identifica, por ejemplo, en esta norma como IC 1020. Creo que yo les anoté este ejemplo y les decía, de acuerdo a esta norma, esto es la Asociación Internacional o el Instituto del Acero Americano,
Y esto le decía que esto representa el tipo de aleación con la que está el hierro. En este caso es el carbono. Y esto de acá me representa el porcentaje de carbono. Es decir, este acero IC 1020 es un acero del hierro aleado con carbono y un porcentaje de 0,2%. Pero cuando tengo, por ejemplo, un acero IC lo pueden ver ustedes en su tabla. Fíjense, a ver, en sus tablas tienen ahí el acero 3130, 31... El 51 es un acero con cromo, es decir, cuando yo tengo el 50 o dice 51, este es un acero aleado, obviamente con carbono y cromo. Específicamente le dice acero con cromo, nominalmente el 0,8% de cromo. Y si tengo un acero, por ejemplo, IC 31, y aquí puede venir cualquier número, no necesariamente es puede venir el 10, el 20, el 30, es un acero aleado con níquel y cromo. Es decir, este acero tiene aleado níquel y cromo. Bien, también ustedes han debido leer ya las características que tienen los aceros. Es decir, hay aceros con tratamiento térmico, hay aceros que se dice, de acuerdo a sus características, podemos hablar de la dureza, podemos hablar de la maleabilidad, podemos hablar de su módulo de flexión, su módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad importante, la maquinabilidad. Pueden hablar de un término que utilizan es el arrastramiento, relajación de la densidad, la resistividad térmica, resistividad eléctrica. Y otras condiciones del acero, por ejemplo, templado, puede ser recocido, nitrurado, endurecido por inmersión, endurecido superficial, los aceros inoxidables, aceros para herramientas, aceros estructurales, y en fin, hay una gama diversa de nominaciones del acero y sus características que tienen cada uno de ellos: tenacidad, dureza, templabilidad, que le indicaba que ustedes lo pueden ver en el libro, en la primera parte del Robert Mock. Ahí pueden leer. En el primer y segundo capítulo. El tercer capítulo, ustedes van a encontrar las descripciones de la parte de los esfuerzos a los que están sometidos los diferentes elementos. Y ahí define el esfuerzo directo a la tensión, a la compresión, el esfuerzo cortante directo, el esfuerzo torsional, qué es el par torsional, y les está indicando muchas de las fórmulas que después lo vamos a utilizar adelante, ¿no? Más adelante. Le indica la forma para calcular los esfuerzos cortantes o los esfuerzos a la compresión para elementos redondos o para una pieza redonda, un acero redondo.
Yo se lo voy a anotar esto, que no lo tienen ahí en el formulario, pero siempre se lo anoto acá como concepto. Dice, cuando nosotros diseñamos, ¿será abrir la puerta? Cuando nosotros diseñamos, estamos hablando de materiales metálicos, acero, vamos a decir, y voy a hablar de cualquier tipo de acero. En el diseño lo que buscamos, cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo, a estas piezas que le aplico una fuerza, y aquí está unido por medio de un remache. Si yo esta carga la hago cada vez más grande y más grande, lo más probable es que se rompa esta chapa, o sea, se desgarre la chapa, dependiendo del espesor, o que se rompa y se deslice, es decir, se rompe por esta parte de acá. Entonces, la falla que se ocasiona en este caso es falla por la rotura del elemento de unión, falla por rotura de remache o el perno. Para calcular este esfuerzo cortante, para que mi diseño sea apropiado, yo tengo que escribir que en mi diseño, mi esfuerzo admisible debe ser menor que el esfuerzo cortante del elemento. El esfuerzo cortante del diseño del elemento, yo puedo escribir así, de mi diseño, o el esfuerzo cortante de operación a la cual va a trabajar. Si eso se cumple, entonces mi diseño es adecuado. Entonces, como yo debo comparar el esfuerzo admisible el que con el esfuerzo de operación o de diseño, hay una metodología que dice que si yo no lo puedo encontrar, por ejemplo, estos valores en tabla. En tabla, si ustedes se van, por ejemplo, a la tabla 22, creo que es, van a encontrar que el material utilizado para pernos dice que tiene un esfuerzo cortante, por ejemplo, del acero A307. El esfuerzo cortante es, si no me equivoco, es 10.000 PSI. Si alguien está con el... Sí, 10.000 PSI o 10 KSI. 10.000. Y si digo para el acero no sé si el que sigue es 449. Sí, el A325 y 449 están en la misma línea. El A325, es 17.000. Y el A449, el esfuerzo cortante es 22.000. Ya. Fíjense, en esa tabla solamente tienen para un rango de aceros reducidos, pero tenemos varios tipos de acero. Esta lista va desde el A39 o el hasta el A500, creo. Entonces, una forma de calcular las características del esfuerzo cortante y el esfuerzo de diseño para interpretarlo en mi diseño es conociendo los esfuerzos al punto de excedencia y los esfuerzos últimos a la tensión. Eso se lo maneja
de acuerdo a los autores de diferentes, los diferentes tópicos que vemos acá, utilizan varios criterios, digamos, y utilizan el siguiente criterio, vamos a utilizarlo nosotros en este libro, y asumen o define que el esfuerzo, si yo igualo el esfuerzo admisible al esfuerzo de diseño, esto es igual, estoy hablando del esfuerzo cortante, esto es igual a 0,5 S sub I dividido entre N, y el esfuerzo admisible a la tensión o a la compresión de diseño también es igual a S sub I sobre N. Es decir, ustedes se encuentran en algún momento y no pueden encontrar en catálogo o en los libros la definición o los valores de estos esfuerzos para un determinado material, pero conocen de qué material está fabricado, entonces puedo usar este valor de aquí, el S sub I. Esto está en tabla. Y este valor de acá se conoce como un factor de diseño. También se lo escucha nombrar como un factor de seguridad. Y este valor de N toma valores entre 1, 2, 3, puede tomar 4. Creo que hay en algunas situaciones que toma valores hasta 5. Este valor N igual a 3 es un valor recomendado en los procesos industriales. Este valor de diseño o de factor de diseño depende de la aplicación o el uso que yo le esté dando a mi elemento de máquina que estoy diseñando. Por ejemplo, si estoy hablando de que lo voy a utilizar simplemente para unir estas dos piezas y someterlo, digamos, a la tensión. Imagínense que ustedes acá tienen este perno está siendo utilizado como un pasador, vamos a decirlo así, como un pasador en una chata. Es decir, aquí tienen ustedes el auto y aquí está la chata y simplemente es para jalarlo. Y va a jalar la cantidad de carga o qué sé yo, 20, 30, más bien 2.000 kilos, 2.000 libras, en fin, no sabemos cuánto, ¿no? Pero si este elemento lo voy a utilizar de la misma manera, digamos, para en un acople de una chata de un tractor que está sometido a cargas pesadas, donde ustedes saben, los tractores, por ejemplo, andan en caminos que no son muy estables. Este elemento está sometido a esfuerzos variables, ¿ya? Y entonces, mi factor de N, si yo lo utilizo esto como un pasador en una chata de un auto que es pequeñita la chata, seguramente mi factor de diseño no tengo que tomarlo muy grande. Pero si lo utilizo en una chata, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta a los esfuerzos a los que está sometido. Bien, entonces, y quiero que se lo anoten bien o se lo graben en el chip de largo aliento, esto de acá, porque, como le decía yo en la clase anterior,
cuando hablo, por ejemplo, de en el diseño, si está sometido al corte, le decía, la expresión es esta, ¿ya? Obviamente esto es al corte. Y aquí tengo en esta ecuación, o en esta fórmula, yo tengo tres variables. Esta de acá queda definida si yo conozco el material. ¿Ya? El esfuerzo cortante. Y aquí ya yo le pongo a ver cuál va a ser mi esfuerzo de operación o el esfuerzo de trabajo al que lo voy a someter este elemento y lo comparo con el esfuerzo admisible que lo estoy definiendo acá, igual al esfuerzo de diseño, simplemente haciendo esta. Es decir, esto no es no es la única forma de calcularlo. Le decía, vamos a utilizar este criterio que es del autor que estamos utilizando el libro de referencia. Hay otros autores que consideran, por ejemplo, el esfuerzo admisible como el 0,03% de S sub U dividido entre N. No toma el esfuerzo al punto de excedencia, pero toma el S sub U. Y justifica, digamos, por qué. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque se supone que aquí ya ustedes han visto en resistencia de materiales y saben cómo diferenciarlo. Bueno, volviendo acá, le decía, en esta fórmula tengo tres componentes, este de acá, que queda definido cuando yo conozco el material. Si no puedo encontrar un material o un valor directamente en tabla, entonces lo que yo hago es, a través de esto, obviamente tomando en cuenta un valor de n, ¿no? Puedo calcular esto utilizando esta fórmula. Esto de acá, que normalmente es dato, porque dice, necesito diseñar un elemento que va a estar sometido a la tensión o para soportar una carga de, qué sé yo, 1000, 2000 libras. Entonces, esto es dato. Y por lo tanto, me queda, digamos, solamente esto de acá. El área, que si es un elemento circular, como por ejemplo un perno o un remache, cuando hablamos del corte, esta expresión es la que me sirve. El área es igual a pi d cuadrado sobre 4. Cuando estoy hablando de que el corte del elemento, suponiendo este remache, por ejemplo, que ya esté remachado, digamos, ¿no? O sea, quedó de esta manera el remache, remachado, pero cuando lo someto, digamos, a los esfuerzos de la tensión, se rompe, digamos, acá, por esta sección de acá, y esta sección de acá es pi d cuadrado sobre 4. Pero si el remache solamente sufre, digamos, aplastamiento, si no se rompe, lo sometí, digamos, a la tensión o a la compresión, entonces, dependiendo la superficie en que esté apoyado, el esfuerzo a la compresión está en
especificado en otra área que no es la misma. Normalmente esa área a la compresión es igual al diámetro por el espesor. Bien, con esas aclaraciones, vamos a ver entonces. Sabemos que para materiales metálicos, los medios de unión comúnmente empleados son remaches, pernos y soldaduras. Vamos a ver cuando utilizamos pernos. Tienen poca aplicación y las uniones por medio de adhesivos se encuentran aún en fase experimental, ¿no? Esto como complementación a la teoría, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, las uniones remachadas se llevan a cabo mediante piezas denominadas remaches o roblones. Un remache es un elemento de unión que está formado por una espiga cilíndrica llamada caña y uno de cuyos extremos tiene una cabeza esférica bombeada o plana llamada cabeza de asiento o cabeza manufacturada, y la otra, el otro componente se consigue golpeándolo o aplicándole una carga con una herramienta, ¿no? El remache se introduce en el agujero calentándolo previamente al rojo vivo, ya lo dijimos ahí, en un agujero efectuado en las piezas a unir y se golpea con un martillo neumático o máquina roblonadora para conformar la cabeza de cierre o la cabeza remachada. Y queda de esta manera. La parte de la caña, es decir, la parte del cuerpo de remache que sobresale con la que se va a formar la cabeza de cierre tiene una longitud de 4/3 del diámetro del talado. Para que la cabeza formada con el remachado tenga, esto ya es una recomendación, viene a ser esto de acá, tenga la misma forma que la cabeza manufacturada, no debe sobresalir más de 4/3 del diámetro del taladro, es decir, el diámetro del agujero. Es decir, si el agujero tiene 1 pulgada, lo que sobresale de la longitud del cuerpo del remache no debe exceder los 4/3 de ese diámetro. Entonces tenemos un diámetro del roblón que se llama D1, diámetro de la caña del roblón. Cuando habla de caña se refiere a la longitud del roblón o remache, se hace ligeramente inferior al diámetro del agujero. Es decir, yo tengo la chapa acá que voy a agujerear, que voy a remachar, y aquí le hago un agujero, este diámetro D2, y aquí tiene D1. Es levemente superior a D1. ¿Para qué? Para que entre exactamente, dice, con una tolerancia para que entre en esta posición de acá. El diámetro D1 del roblón se hace ligeramente inferior al diámetro del agujero D, aquí dice D, o le puedo poner D2, con objeto de facilitar la introducción del remache. Y esa diferencia que tiene acá, cuando yo lo caliento y lo voy a someter a presión para poder darle esta otra forma, se compensa, digamos, y queda totalmente cubierto el agujero. Es decir, el agujero tampoco es que tiene que ser mucha diferencia, que no tenga mucha holgura, ¿no?
No obstante, dice, en el cálculo consideraremos el diámetro del taladro, es decir, el diámetro del agujero, pues se supone que después del remachado y enfriamiento posterior, la caña de remache llena completamente el agujero. Entonces, en lo futuro solamente vamos a tomar, si dice, el diámetro del remache, que una vez que está remachado, queda igual al diámetro del agujero. Y simplemente vamos a hablar del diámetro. Bien, lo menciono acá, estas uniones empernadas, porque cuando ocupo remaches o pernos, en realidad el efecto que se produce es el mismo, con la diferencia de que ya aclaramos en qué consiste un remache y en qué consiste un perno. Las uniones empernadas o atornilladas que se llevan a cabo mediante piezas denominadas pernos, dice, el perno es un elemento de unión formado por una espiga o por un cuerpo cilíndrico llamada caña también. Este es un término que más utilizan nuestros vecinos, los gauchos, le dicen, por ejemplo, la caña del perno, dice, ¿no? Quiere decir la longitud que tiene desde la cabeza del perno hasta la punta de la parte que va roscada, y normalmente lo indican para decir, dame un remache con una caña de 10 centímetros, digamos, ¿no? O de 10 milímetros, quiere decir una longitud. Bueno, aquí digo nuevamente, espiga cilíndrica llamada caña, uno de cuyos extremos tiene una cabeza en forma de hexagonal y el otro extremo es roscado. Se realiza la unión introduciendo el perno en un agujero efectuado en las piezas a unir y colocando en el extremo roscado una tuerca con su arandela correspondiente. Es decir, solamente identificamos y diferenciamos cómo se hace el remachado, cómo se hace el empernado de estas piezas simples que están sometidas, por ejemplo, a la tensión. Porque el cálculo para determinar los esfuerzos utiliza la misma fórmula. Las dimensiones de los pernos vienen definidas por distintas normas que regulan su uso en los diferentes países. Bueno, esto es referencial. Pueden ver la norma MB 106, bastante antigua, de España, o pueden encontrar su equivalente en la norma DIN alemana o en alguna otra norma americana. Lo que sí tienen que tener en cuenta a la hora del diseño es que la suma de los espesores de las piezas a unir es función de la longitud del vástago del perno y está definida por las normas. Es decir, yo tengo esta pieza, tiene un espesor de 1. Por lo general uno trata de unir piezas que tengan el mismo espesor. Aquí me está diciendo que la suma de los espesores de las piezas a unir es función, es decir, E1 y E2, más bien la suma, es función de la longitud del perno o del remache. Y está definido por norma. Es decir, yo tengo un perno que, digo, dos piezas que tienen media pulgada. Si la suma de los elementos, por ejemplo, media pulgada más media pulgada es 1 pulgada, entonces la longitud del perno debería de ser no más de 1,5 pulgadas. La media pulgada que sobresale
me va a permitir colocar una arandela y colocarle la tuerca para hacer el ajuste. Y es decir, una vez empernado, digamos ahí, uní estas piezas y la otra pieza es esta de acá, digamos, que tiene levemente un espesor E1, E2. La suma de E1 más E2, supongamos que es 1 pulgada. Esto que sobresale de aquí dice que debe ser 3/4 de 1 pulgada de esta longitud. No lo puedo dejar más largo, si lo puedo poner así, digamos. Entonces yo coloco aquí una tuerca, entra por acá abajo, y tengo que finalmente la tuerca llevarlo acá. Y me va a quedar este tramo de acá innecesario. Suficiente con que sobresalga unos 3 milímetros o unos 2 o 3 hilos que sobresalgan del perno es suficiente para poder hacer esa unión. Bien, eso es lo que dice la teoría para poder realizar este tipo de uniones. Cuando utilizo pernos, lo voy a utilizar en estructuras que van a ser desmontables. Si la unión es permanente, voy a utilizar el remache, o también puedo utilizar un perno, pero en la cabeza del perno le aplico una soldadura que vaya unida a la pieza, y al otro lado de la rosca también le coloco un punto de soldadura, de tal manera que no se pueda aflojar. Habíamos dicho que los pernos se clasifican en pernos ordinarios y pernos de grado. Los pernos ordinarios permiten una holgura de hasta 1 milímetro entre el diámetro de la caña y del agujero. Los pernos ordinarios se utilizan para un uso común, por lo tanto aceptan, digamos, este tipo de holgura. En cambio, para los pernos calibrados o los pernos de grado, los diámetros deben coincidir con la holgura suficiente para que pase exactamente en el diámetro del agujero. Estos también son consideraciones de los fabricantes. La elección del diámetro de los elementos de unión, cuando yo conozco los espesores de las chapas que voy a unir, dice, la elección del diámetro es función del espesor de las chapas. Como una orientación se recomienda tanto para remache como para perno, esto está expresado en centímetros, que el diámetro del agujero y obviamente el diámetro del remache o del perno, si yo conozco el espesor de las chapas, puedo aproximar ese valor a D igual 5 veces la raíz cuadrada de E menos 0,2. Todos estos valores expresados en centímetros. Lo que les estoy leyendo acá y lo que les estoy mostrando son recomendaciones que hacen los fabricantes cuando voy a utilizar
este tipo de elementos para unir piezas. También me dice que la suma de los espesores de las piezas unidas debe ser menor que 4.5 veces el diámetro para roblones y pernos ordinarios. Es decir, la suma de los espesores E1 más E2 debe ser igual a 4.5 veces el diámetro del agujero para pernos y remaches ordinarios. Y si los pernos y remaches son de grado, entonces la suma de los espesores debe ser igual a 6.5 veces el diámetro. Es decir, si yo conozco los espesores de las chapas, ya puedo decirme qué diámetro va a tener. Solamente como valores referenciales. Ahora entramos aquí a describir las posibles causas de fallo de una unión remachada o empernada. Se resume en lo siguiente. En la siguiente figura podemos ver cuáles son las posibles fallas que pueda tener el elemento. Fíjense, esta de acá, aquí hay una, ¿y qué está pasando acá? Aquí tenía un remache y se ha roto. Es una falla a la rotura del elemento de unión. En esta de acá, lo que se ha producido es un desgarre. Aquí, fíjense, hay un desgarre de la chapa o un, como se llama, aplastamiento. Y en esta de acá, la que se rompe es rotura de la chapa. Y este de acá, básicamente es este es rotura de la chapa, este es desgarre de la chapa y este es aplastamiento de la cabeza del remache o del perno. Bien. Veamos entonces el fallo debido a la cortadura. Si la tensión de cortadura en los remaches o pernos es superior a la tensión admisible, es decir, si la carga al corte aplicada, vamos a poner de operación o de trabajo, es mayor que el esfuerzo admisible del remache o del perno, si la tensión de cortadura, operación o trabajo en los elementos como remache o perno es superior, es mayor a la tensión admisible del material de los remaches, la unión se romperá por la sección del remache sometida a la cortadura. Entonces, ahí es cuando se rompe el remache. Para que esto no suceda, entonces yo debo tener que el esfuerzo de trabajo o de operación tiene que ser menor al esfuerzo admisible del material del cual está fabricado el remache. Y esto lo vamos a ver en todos los procesos de diseño que vamos a hacer. Se debe cumplir eso. De lo contrario, ocurre la falla.
falla por aplastamiento. La unión, dice, podría fallar si un remache aplastara el material de la placa o de la chapa de unión. O bien si el propio remache fuera aplastada por la acción de la placa. Entonces, el segundo elemento de falla es por aplastamiento del remache o aplastamiento del material de la placa. La otra falla que ocurre es por rotura de la chapa. La pieza sometida a tracción de una unión mediante remache se puede producir el fallo por rotura de la sección debilitada por los agujeros para los remaches. Fíjese, tengo una chapa que tiene, vamos a decir, 4 pulgadas y yo decido colocar los remaches y tengo ahí los agujeros. En esa línea. Vamos a suponer que este ancho es 40 milímetros. Son 4 centímetros, ¿no? Y yo decido unirlo por medio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 remaches que tienen un agujero de 4 milímetros cada uno. 6 agujeros por 4 milímetros, o sea, remaches de 4 milímetros son 24 milímetros. Entonces, si esto tiene 40 milímetros, la parte sólida de la chapa que queda en esta línea de acá vendría a ser 40 menos 24 igual 16 milímetros. Y si a esto yo lo someto, o sea, va unida con otra chapa y después lo someto a la tracción, entonces esta chapa pues se rompe por acá, ¿no? Porque se ha debilitado. Aquí hay una norma que me indica en función al espesor de la chapa, me dice qué diámetro de agujero puedo poner y cuántos agujeros puedo colocar acá. No es nomás ponerle por ponerle. Hay una recomendación que me indica cómo proceder en este caso. Pero esta es la falla que ocurre si yo tengo este arreglo, digamos, del remachado. Aquí solamente para mostrarlo está indicando en el ejemplo un remache o un perno y al someterlo a estos esfuerzos, ella se rompe porque se ha debilitado en el punto donde va el agujero. El otro fallo es debido fallo por rotura de la placa de la tracción. Y este fallo por cortadura de la placa se produce la rotura o la cortadura de la chapa por desgarre. Es decir, el lugar donde está el agujero, que era cilíndrico, se va desgarrando, es decir, se va rompiendo la chapa en esta parte de acá. Y bueno, si se rompe, pues finalmente se va a romper en esta parte, ¿no? Y aquí viene la aclaración. La rotura por fallo de la chapa a la tracción o cortante no suelen considerarse en el cálculo de las uniones, ya que se evitan al tener en cuenta las recomendaciones y las normas en cuanto a distancias mínimas entre agujeros y entre estos agujeros y los bordes de la chapa. Es decir,
la rotura de la chapa y el desgarre o corte de la chapa se pueden evitar si yo, por ejemplo, tengo en cuenta, a ver, que aquí en este solamente puedo tener 2 remaches. ¿Por qué? Porque conociendo el espesor, conociendo este ancho, tengo que cumplir una norma que me dice, en primer lugar, de acuerdo al espesor, me decía, ya lo vimos anteriormente, de acuerdo al espesor de las chapas que voy a unir, está definido el diámetro. Y de acuerdo a eso también está definida la separación, vamos a llamarlo L, entre agujeros, la separación a los bordes, lo vamos a llamar L1 y L1. Es decir, cuando yo haga mi diseño, esto, por ejemplo, no debería de ser correcto. Fíjese el espacio que le estoy dejando a los extremos. Entonces, hay una norma que me indica cuánto vale L1 y L2 en función al espesor. Por lo general se lo dejo de tarea para que lo investiguen, porque es concepto esto, y lo pueden encontrar en las diferentes normas que hay para lo que es remachado. Yo lo que veo acá cuando hacemos el análisis es que no se olviden, cuando hablamos de esto, de este tipo de diseño, estamos mostrando la geometría. Entonces yo le voy a pedir, por ejemplo, muestre la geometría de la unión. Y si usted la geometría me dice, por ejemplo, ya sea porque dibuja mal o no sabe dibujar, vamos a decir así, me dice, y me pone acá, por ejemplo, los agujeros. Si me muestra esta geometría, está mal, porque no está dejándole lo que indica la norma. La norma dice que debe existir una separación entre los extremos del agujero al borde de la chapa y entre agujeros. Aquí posiblemente esté cumpliendo, pero de aquí a aquí, y seguramente esto en el primer jalón que le haga, se va a romper o se va a desgarrar la chapa. Por eso dice que el cálculo de estas piezas que están sometidas a la rotura de la chapa y a la rotura o al desgarre de la chapa, no es muy difícil determinarlo o calcularlo si yo sigo las recomendaciones de los fabricantes. No obstante, la comprobación de una determinada unión a estas 2 posibles fallas no reviste ninguna dificultad. Dice, se utiliza la tensión admisible, en caso de que yo quiera calcular, utilizo la tensión admisible a la tracción en el primer caso y la tensión admisible al corte en el segundo caso. Es decir, cuando se rompe la chapa, utilizo la tensión admisible a la tracción y cuando se desgarra o se rompe en la parte central la chapa, utilizo la tensión admisible a la cortadura de la chapa, del material del cual está fabricada la chapa. Dado que no revisten entonces muchos inconvenientes, nos vamos a centrar en el cálculo de las uniones remachadas o empenadas
atendiendo el fallo debido a la cortadura o fallo por aplastamiento del elemento de unión, en este caso del remache o del perno. Y aquí está el ejemplo. Suponiendo que deseemos unir dos chapas de espesores E1, E2, mediante una fila de remaches o perno, propongamos calcular el número de ellos necesarios para que la unión resista la fuerza P. Quiero unir estas dos chapas por medio de remaches o pernos para que se le pueda aplicar una carga P. Voy a diseñar el fallo a la rotura. La sección de la rotura del elemento de unión es esta de acá. Es la sección circular del diámetro del remache. Y queremos calcular la cantidad de pernos. Vamos a suponer que la carga está distribuida en todos los elementos de unión. Es decir, yo aquí tengo, mirándolo esto de este lado de acá, vamos a suponer que tengo esto de acá, ya tengo esta chapa aquí, y por este lado tengo esta otra chapa, y aquí lo estoy uniendo no sé con cuánto. Quiero determinar el número de remache, ¿ya? Pero visto de este lado, esto de acá es esto, ¿ya? Me muestra, ese es la expresión, tiene el espesor E1, el espesor E2, y conozco el diámetro y la carga a la que está siendo sometida. Bien, entonces, veamos. Suponemos que la carga se distribuye uniformemente en cada uno de los remaches. El cálculo a la cortadura, considerando un reparto uniforme de tensiones cortantes sobre la sección del remache, se puede expresar de la siguiente manera. Ya lo veíamos aquí, el área es igual a pi por d cuadrado sobre 4. Por lo tanto, yo puedo expresar el esfuerzo cortante como P sobre pi d cuadrado sobre 4. Este de acá, cuando calculamos nosotros, se llama esfuerzo admisible al corte. No le puse yo aquí en esta fórmula, cuando la coloqué acá, estaba limitado, digamos, a la información que tenía hay una aplicación en el Word, creo que usted puede poner fórmulas, ¿no? Y no sé si en este también tiene, a ver, Bien, aquí tiene, por ejemplo, tiene, ¿no? Para insertar. Y yo puedo poner aquí T admisible igual a P dividido entre A. O sea, eso debería de ser, esta es la tensión admisible, ¿ya? Para que lo tome en cuenta. Igual acá está indicando, ¿no? Esta tau es esfuerzo admisible al corte del remache, la fuerza aplicada es P y este es el diámetro del remache, que nosotros en general utilizamos la letra mayúscula para identificar el diámetro. El diámetro del remache remachado y esfuerzo unitario admisible al corte del material del remache.
Si la tensión admisible a la cortadura, el número mínimo N sub T de remaches o pernos que se precisarían, para no sobrepasarla, verificará la siguiente condición de equilibrio. Es decir, despejando P, no creo que nadie se pierde saben de dónde sale esto, ¿no? Es decir, supongo que me están escuchando porque nadie me ha dicho, no lo escucho, o a ver, no le entiendo, no tiene nada de dónde perderse. Pueden preguntar. Es decir, esto sale de aquí, sobre pi d cuadrado sobre 4. P es igual a esto por pi d cuadrado sobre 4. Y a esto le incluyo esto sería para un solo remache, pero ya este de acá es para n remache. O sea, la carga. ¿Qué carga puede soportar para n remache? Entonces, aquí me aparece otra variable ya para el cálculo. Es decir, mi diseño podría ser, como me lo pregunta acá, me dice, ¿cuál es el número de remache? Entonces, esto tengo que despejarlo. ¿Cuál es el número de remache? De aquí sale entonces la expresión que ya vimos allá adelante, y puedo despejar n sub t, que va a ser igual a 4p dividido pi d cuadrado y la tensión admisible. Esta fórmula de acá, para calcular el número de remaches de una unión, si yo conozco la carga a la que va a ser aplicada, si conozco el tamaño del diámetro y conozco el material del cual está fabricado. Puedo utilizar esta fórmula. Por lo tanto, dice, conociendo el esfuerzo admisible unitario al corte del material del remache o perno, el esfuerzo máximo al que puede ser sometido, se puede dimensionar el remache o perno, es decir, puedo conocer su diámetro para soportar una determinada carga. Entonces, puedo determinar el diámetro. Si yo conozco la carga a la que va a ser aplicada y digo, voy a usar 2 remaches o 3 remaches para someterlo a una carga de 2000 libras, y con un material que tiene una resistencia admisible de 10.000 libras, puedo determinar el diámetro del remache yendo por el lado de la cortadura. Si la falla es debido al aplastamiento del remache, entonces la tensión admisible a la compresión de la chapa, en la chapa, el número mínimo de remaches o pernos que se precisarán verifica lo siguiente. Es decir, esto también viene de, esto es igual a la carga dividido entre el área, donde el área está expresada como el espesor por el diámetro, el espesor de la chapa por el diámetro. De ahí también puedo calcular el número de remaches por el lado de la compresión, el número mínimo de remaches, y puedo determinar esta expresión. De acuerdo con la norma española MB 103, suponiendo P como una carga ponderada, podemos considerar como valores admisibles para la cortadura y compresión lo siguiente: que la tensión admisible es igual a beta por sigma sub R. Estos valores de beta y los valores de sigma sub R están en tablas. Se utiliza para hacer cálculos rápidos de
uniones por medio de remaches o por medio de pernos. Y aquí me dice, por ejemplo, los valores que toma sigma sub R es igual a 2400 y para pernos, para roblones, y 2400 a 3000 para pernos según la clase de acero. Y el valor de beta es 0,80 para roblones y tornillos calibrados y 0,65 para tornillos o pernos ordinarios. También sigma admisible, el esfuerzo a la compresión admisible es igual a alfa por sigma sub U, donde alfa y sigma sub U también están definidos de acuerdo a la norma y el tipo de material. O sea, para aceros A37 es 2600, para acero A42 es 3600, y el coeficiente es alfa, vale 2 para unión con pernos ordinarios o remaches, y 2.5 para uniones con remaches o pernos calibrados. De los valores obtenidos en un diseño, cuando yo hago en un diseño los valores que obtengo del número de remaches, yendo a la falla por el lado de la cortadura y por el lado de la compresión, se debe adoptar el mayor. Para ver la condición que se debe verificar el valor del espesor menor de las chapas y el diámetro del elemento de unión para que el cálculo se haga de una u otra forma. En caso de que yo tenga las chapas con diferentes espesores, debo elegir, para calcular, por ejemplo, el área de la compresión, debo elegir el menor espesor, porque esa sería la chapa que empezaría a fallar. Es decir, si yo uniera, exagerando, uniera una chapa de 3/8 con una chapa de 1 pulgada, entonces la chapa de 3/8 es la que primero va a ceder o se va a romper. Entonces el cálculo se hace con el menor espesor. Las fórmulas que encontramos ahí del número de remaches por la cortadura y el número de remaches a la compresión, si yo los igualo, obtengo esta relación, donde, por ejemplo, P es lo mismo, el diámetro es lo mismo, y me va a quedar esta expresión, de donde me dice que el espesor es igual a pi por la tensión admisible sobre 4 veces la tensión admisible a la compresión por el diámetro. Es decir, me muestra esto de acá. Y fíjense, esto de acá es constante, pi, el 4, esto es dato, si yo conozco el material. Y la definición que habíamos visto anteriormente, que la tensión admisible es beta por sigma sub R, y la tensión admisible a la compresión es alfa por sigma sub U, y estos valores están tabulados, entonces podemos poner la expresión de que el espesor es igual a gamma por D, donde gamma viene a ser esto, que esto es una constante. Y a ver si recordamos, anteriormente yo le decía que el diámetro del agujero es igual a 5 veces E más 0,2. Si despejo E, voy a encontrar igual una relación con números constantes, ¿no? O sea que el espesor es función del diámetro y el diámetro es función del espesor. Cuando yo voy a diseñar piezas o elementos de piezas de unión.
Los valores de gamma para los distintos elementos de unión, remaches, pernos, calibrados y ordinarios y las distintas clases de acero de las chapas a unir, por ejemplo, el acero A37, A42, A52, pueden verse en diferentes tablas. Y aquí hay una tablita que le muestra algunos valores que toman esas variables o esas constantes. Y aquí está la expresión, por lo tanto, el espesor es función del diámetro y puede ser mayor o puede ser menor en ciertas condiciones. Las uniones mediante una pila de remache o perno, cuando estos trabajan a cortadura simple, y aquí van a encontrar el concepto cortadura simple, se calculan a cortadura cuando el menor espesor de las chapas a unir verifique. O sea, si yo verifico esto de que el espesor es mayor que gamma por D, entonces voy a hacer mi diseño considerando el fallo a la cortadura y a la compresión o aplastamiento de la chapa contra la espiga cuando el espesor sea menor. O sea, ¿cuándo utilizo fallo a la cortadura? Cuando este espesor es mayor que esta relación. ¿Y cuándo utilizo el fallo a la compresión? Cuando el espesor es menor que esto de acá. Después tenemos elementos sometidos a la doble cortadura. Doble cortadura significa, en algunos arreglos, cuando yo tengo, por ejemplo, y aquí tengo un remache, este de acá, este elemento de acá está sometido a doble cortadura, es decir, se puede romper por acá, como también se puede romper por acá. Esto es doble cortadura. Y cortadura simple lo dejamos cuando yo tengo un remache simplemente ahí. Y la rotura es por ese punto. Fíjense que se introduce el número 2 para indicar doble cortadura porque es 2 veces el área y eso es lo único que le modifica a las fórmulas que hemos visto. Tanto para el aplastamiento como para el esfuerzo debido al corte. En la anterior era 4P aquí solamente tiene 2. Y el espesor para piezas simples era simplemente gamma por D. A doble cortadura, el espesor es igual a 2 veces gamma por D. A doble cortadura. Para que lo pueda identificar, y ahí está, espesor el doble. Bien, creo que después entramos a hacer los ejercicios. Y cargas excéntricas, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a quedar acá en la solución de los ejercicios y vamos a plantear que fallan debido a la compresión y debido a la tensión
y la falla del elemento de unión como ser el remache. Bien, jóvenes, voy a aceptar los trabajos de tarea que yo les di, que investiguen, hasta este fin de semana, tomando en cuenta las limitaciones de algunos y para que no me vengan después con reclamos por el tema de que la adicionó recién, que tal y cual cosa, que no me llegó, que si no le llegó ahora ya su carpeta, bueno, ya es negligencia de alguien, ¿no? Pero yo lo he copiado, anoche todavía he revisado todo, y lo que hago es copiarle su correo que me envía y lo pego tal como está. Si el sistema no lo reconoce y usted tiene, digamos, 2 correos, pues tiene que revisar su información. La siguiente clase hacemos algunos ejercicios de estas aplicaciones y vamos a ver uniones excéntricas por medio de pernos y remache, y luego vemos soldadura. Un poco más fácil ya con el tema de soldadura, porque prácticamente las aplicaciones que vamos a hacer son similares a lo que vamos a ver con lo que estamos viendo con los pernos. Y los métodos o los modos de falla igual son parecidos. Bien, entonces vamos a dejar ahí la clase. Espero que todos se hayan anotado ahí. Aunque dice en el listado que tengo más de 100 personas, pero no sé si todos los que están en este momento están inscritos, porque en este link podían entrar los vecinos y todos, los que se noticiaron. Ingeniero, buenos días, una consulta. Sí, ¿quién habla ahí? Acá, Contreras Iván. ¿Quién? Contreras Iván. Una consulta, ingeniero. No te veo, ¿dónde estás? Ya activé mi cámara todo el tiempo. ¿Ah? Estuve activado todo el tiempo, la cámara y todo. Ya. Iván Contreras. Ya. Resulta, ingeniero, que yo también soy una de las personas que adicioné la materia y envié todo mi formulario. Y lo mismo en métodos, ingeniero, me envió normal, me llegó lo que es la invitación a Drive. Bueno, yo lo acabo de decir, anoche hasta las 11 más o menos de la noche, revisé todos los nuevos que me enviaron y yo les he pasado la información. Tenés que revisar tu carpeta de correos no deseados, o de repente no sé dónde te lo envía por defecto y no te lo envía directo ahí al panel que es visible. Y por último tienes que entrar al Drive y mirar tus carpetas compartidas. Y si ahí tienes la invitación, pues ya estás para poder subir tu trabajo, ¿no? Y si en caso de ingeniero no aparece ni compartido, ¿puedo volver nuevamente a enviar lo que son formularios de mis datos y todo eso? Esto pues no es chiste, hombre. Si has mandado, yo te lo he enviado y te lo puedo mostrar si está en la lista. Si está en la lista, te lo he enviado. Nada, yo voy a revisarlo. Yo le he enviado y a alguien y a la mayoría le ha llegado, no sé dónde pueda tener el error yo. Solamente le digo si es que ustedes tienen 2 o 3 correos y al momento de enviártelo, en el Gmail, por ejemplo, automáticamente si vos le pones una letra con minúscula o mayúscula, te lo reconoce, este es el perfil de este joven, dice, y te lo lleva directamente ahí. Porque me ha pasado algunos que me han puesto, por ejemplo, obviamente si le falta una letra, digamos, ahí sí no lo reconoce, ¿no? Y directamente me dice, está enviando usted una invitación a una dirección que no está reconocida, ¿ves? Ahí sí me dice un error porque tiene el error del correo, pero si el correo tiene
alguna letra mayúscula y vos me lo enviaste con minúscula, eso sí lo reconoce automáticamente. Pero si le faltó una letra o un número o le pusiste .com en vez de .com, también me dice, o lo pusiste en Yahoo o lo pusiste en Hotmail, no te va a llegar. Bueno, voy a revisar de nuevo entonces, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más? Bien, si no tienen preguntas, entonces pueden subir la información, las tareas que tienen hasta el día de mañana. Y la siguiente clase seguimos con el avance de estos temas de uniones por medio de remaches, pernos y luego entramos a soldadura. Que tengan buenos días. Hasta luego, ingeniero.